con el diputado por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, que es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. Miguel Ángel, te agradezco mucho el que tomes esta comunicación. Buenos días. Pedro, al contrario, el agradecido soy yo y a tus órdenes. Gracias, Miguel Ángel. Pues se hace esta reforma laboral en la que se terminan las juntas de conciliación y arbitraje, se abre a otro tipo de tribunales en donde la oralidad podría servir para la solución de controversias entre patrones y trabajadores con la intercesión de una instancia neutral que permita el dirimir las problemáticas. Esto se me hace una cosa maravillosa porque promovería una agilidad no solamente en la contratación, sino en el finiquito de un trabajo para las partes, tanto patrón como empleado. Y por otra parte, no vi que hubiera en esta ley laboral un énfasis particular en la enorme cantidad de mexicanos que trabajan fuera de las organizaciones laborales en México, es decir, en la informalidad. ¿Por qué se sobreseyó todo este asunto y se hizo a un lado? Pedro, mira, primero lo que tú comentas coincido plenamente, es un gran paso el que estamos dando en que los temas laborales puedan ir ya a los poderes judiciales de los estados y que no dependan ya del Ejecutivo estatal o del Ejecutivo federal, de que pues el gran rezago que hay en las juntas, salvo uno o dos estados, Nuevo León, es una junta de conciliación y arbitraje que ha caminado bien, por lo menos en los últimos tiempos. Esto es muy importante porque se había visto una gran corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje, coyotaje y todo lo que sabemos en materia laboral que se da en este rubro, y la oralidad pues es importantísimo. El órgano descentralizado, Pedro, de conciliación y de registro laboral, donde habrá la obligación tanto del patrón como del obrero, del trabajador, de acudir a conciliar. No es que alguno quisiera, ya ves que desgraciadamente luego se da en estos temas laborales, pues mucho, pues incluso rencor entre las partes, sí. y tendrán que ir a la conciliación obligatoriamente, si no pues ya irán a los tribunales laborales, como tú lo dijiste acertadamente. Tiene la oralidad y esto nos permitirá la agilidad en los juicios laborales. Sí. Yo coincido contigo en el tema de la informalidad, Pedro. La informalidad es un asunto que ha venido arrastrando el país con millones y millones de gente que pues no está pagando los impuestos, pero también al no pagar los impuestos no tienen las prestaciones sociales como pudiera tener cualquier otras personas que están en la formalidad. Tú sabes, Pedro, que las leyes son perfectibles, no existe la perfección en ninguna ley, en ninguna pues actividad humana. Entonces, pues este punto que tú estás comentando es necesario revisarlo, es necesario estudiarlo, pero también para llevarlo en alguna otra reforma en donde pudiéramos pues a estas gentes que están en la informalidad incluso que sea una motivación para que cada vez haya menos ciudadanos, mujeres u hombres que estén en informalidad y que pasen precisamente a la regularización de sus actividades. Yo voy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, y solamente decirte que esa perfectibilidad que se ha pretendido para la informalidad, pues lleva décadas. Yo ya tengo muchos años como periodista y a lo largo de toda mi vida he esperado reformas laborales históricamente, y siempre cuando se trata el tema de la informalidad viene la parte política, y entonces se podría pensar que si se incorpora la informalidad a la economía con responsabilidades, con pagos de impuesto,
se perderían votos y este es un bloque corporativo que ahora parece no se quiere tocar, pero decir también y reflexionarlo contigo, Miguel Ángel, la informalidad, pues de una manera estricta sí paga un equivalente a impuestos, porque tiene que pagarle al inspector que le llega todos los días a permitirle vender su queso de Oaxaca, o sus chocolates, o traer su charolita con dulces, o poner su puesto de cecina de Yecapixtla en todos los tianguis y en todas las fórmulas que tú y yo sabemos que existen informales, pero que si en lugar de pasarle esa tajada al inspector, que es una enorme caudal de dinero en toda la República Mexicana, se hicieran repecos que fueran a transitar directamente estos dineros a las arcas nacionales, ampliaríamos de una manera dramática a la base de contribuyentes y el país tendría un mejor apuntalamiento, haciendo responsable a los trabajadores en todos los órdenes y sobre todo recibiendo lo que tú decías al principio, estos derechos laborales que les permitirían recibirlos por el solo hecho de que ya están formales. Esa es la parte que creo que es la parte fina que no se abordó en lo más mínimo el día de ayer. Sí, Pedro, como yo lo comentaba al principio de esta entrevista, aceptando ese tema, tú sabes que esto viene de incluso una falta que teníamos en el Congreso de la Unión ya de varios meses, donde la reforma que se llevó a cabo en el Senado, la reforma constitucional, que se votó, por cierto, por unanimidad, acá había que traerla en la ley reglamentaria. Y este tema que tú estás tocando es de suma importancia, Pedro, porque tenemos millones de mexicanos que viven en esa informalidad y que se han acostumbrado, y las gentes, funcionarios que han también vivido a base de la corrupción, de la dávida, de la coacción. Si no me das tantos recursos, pues no te dejo vender, como tú dices, el queso de Oaxaca, o esos productos piratas que también claro, la economía nacional es una competencia desleal. Sí. Sabemos que millones de mexicanos viven de esta economía, pero también sabemos que debemos de buscar regularizarla a profundidad, porque pues ya no más esos mexicanos a los que se les carga todo fiscalmente, y otros que pues no están cumpliendo con esta solidaridad que a fin de cuentas es el pago de los impuestos que tenemos toda la obligación de cumplir. Pero creo, Pedro, aceptando lo que tú me estás diciendo en el tema de la informalidad, y como un legislador responsable que debemos de serlo, que sí debemos de pensar, pues yo revisaré ese punto como integrante de la comisión. Dejando este tema que es de suma importancia y aceptándolo, Pedro, la verdad es que si es un buen producto legislativo, vamos a acabar con esta legislación, ya pasando en el Senado y promulgándola el presidente López Obrador en su momento, esta ley, pues vamos a acabar con la simulación de la elección de líderes sindicales, que hay que decirlo, hay buenos líderes sindicales, pero también hay muy malos líderes sindicales que se manejan a base del chantaje, de la extorsión, de la corrupción, y esto pues ya no debemos de permitirlo. Tú sabes que el acuerdo 98 de la OIT, México desde el 51 para acá, ¿cuántos años pasaron para que haya sido ratificado por el Senado mexicano? Sí. Entonces, aceptando que la lucha debe ser contra la corrupción, contra la dávida, contra toda esa cultura que debemos ir desterrando en el campo laboral y en todos los campos de la vida nacional, Pedro. Sí, pues mira, todo el voto personal libre y directo, nunca más una elección de un líder sindical a mano alzada, donde es el propio líder a la hora de votar por sus gentes, quién levantó la mano, quién no la levantó, qué gestos hizo. Ahora, pues en la secrecía de la urna, porque así va a ser, pues el trabajador podrá premiar a aquel líder sindical que lo cuidó,
que sus prestaciones las fomentó, que su salario estuvo cuidado, porque bueno, pues nuestro trabajo para todos es nuestro patrimonio, es como mantenemos a nuestras familias. Entonces estamos cuidando a las y los trabajadores mexicanos en ese sentido de que tengan un buen líder sindical. Van a tener también derecho, Pedro, a revisar su contrato colectivo de trabajo, nada de que, me refiero que se va a publicitar y podrán opinar sobre el mismo, nada de lo que ya firmó mi líder, pues ya lo firmó, no podrán tener la facultad de opinar, para mejorarlo, o también, ¿por qué no decirlo?, para reconocerlo, que es lo que buscamos, tener líderes sindicales limpios, líderes sindicales que verdaderamente protejan al trabajador y no estén manteniéndose por cuotas o por dividendos que les dé ese liderazgo, Pedro. Pues sí, realmente hay avances, los reconocemos. Nos damos cuenta de que hay muchas formas que se tendrían que haber abordado, que como tú bien lo apuntas, pues todo en la ley es perfectible, se pretende. Luego a veces dice uno que se llega a la ley laboral posible, no a la deseable, pero pienso que tiene que haber forzosamente una mayor reflexión con un sustento que le permita a organizaciones que tratan de darle también un orden y un concierto a la relación entre los trabajadores y las empresas con mayor eficiencia. Yo creo que ayer se le aventaron durísimo a las empresas de outsourcing en lo general, sin ver que en lo particular hay empresas de tercerización que son serias, equivalentes a las que hay en otros países, y aquí se están yendo, creo, y además lo veo más que claro, en contra de las empresas de outsourcing que han hecho los políticos en favores políticos para enriquecerse brutalmente y sí, pisoteando todos los derechos de los trabajadores habidos y por haber, haciendo de esto una prostitución de las nóminas y de todo lo que esto ha derivado. Entiendo que se ha desprestigiado mucho el nombre del outsourcing, pero también entiendo que lo que valdría la pena sería hacer una regularización para que hubiera una ley del outsourcing que fuera como nudo central de su objetivo el encontrar mejoras en el término educativo, en los niveles de vida, de bienestar para todas las familias mexicanas ligadas ahí. Yo creo que esto se tiene que hacer para que no quedemos en una ley gris que se ha venido operando desde, pues como siempre le hacemos, ¿no? Siempre cuando no tenemos un acuerdo completo, lo ponemos en la parte gris y así hemos llevado tantas cosas a un terreno de limbo del que creo el Poder Legislativo está obligado a rescatar. Sí, es un tema de suma importancia, Pedro. Escuché yo al principio, antes de iniciar nuestra entrevista, lo que hablabas del outsourcing. Y lo dices muy claro, y de veras coincido plenamente, se ha prostituido porque en sí una outsourcing es manejada con limpieza, con transparencia, con la finalidad que ha sido creada, pues sería beneficiosa para nuestra clase trabajadora. Pero otra vez volvemos al tema de la corrupción, volvemos al tema de abusar de esas lagunas que existen en nuestra legislación para beneficiarse unos cuantos en base a esta ventaja que le da estas lagunas que existen en nuestra legislación. Pero yo también quisiera, he hablado mucho, si me permites comentarlo, el tema del TEMEC. Si bien la Pelosi de una manera muy ortodoxa nos mandó un ultimátum que estará en su derecho, pero también el Congreso mexicano debe tener su dignidad, su soberanía, defenderla. Dice Pedro que la reforma en materia de justicia laboral, en este momento era senador de la República, presidente de la comisión, una reforma que salió meses antes de la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y decirte que en el Senado mexicano, en esos momentos, se aprobó en el Pleno
en el Pleno por unanimidad. La verdad es que nos tardamos mucho en la ley reglamentaria y empató con los tiempos del TEMEC, que también entendemos que México aceptó esta cláusula laboral, que yo celebro también que se haya aceptado, porque no solo como una presión, sino que esto nos va a permitir que nuestros obreros, nuestros trabajadores tengan un mejor ingreso, porque pues durante años, como yo te decía, los contratos colectivos de trabajo se firmaron o se acordaron a espaldas de la clase trabajadora, se fue rezagando el salario de los mexicanos, de los obreros, y ahora, por comentarte, Pedro, hablando de Guanajuato, que es mi estado, nosotros tenemos grandes inversiones nacionales y extranjeras, pero si tú analizas, que eres un hombre que analiza bien cada estado de la República, los ingresos de los guanajuatenses, siendo la sexta economía del país, el ingreso que tiene promedio los obreros guanajuatenses, pues ocupamos el lugar número 26, lo cual quiere decir que sí tenemos una mano de obra calificada. Los guanajuatenses, por hablar de mi estado, pues donde evidentemente donde uno más conoce, trabajan bien, pero el salario sí, es muy malo. No corresponde a otras partes del país. Entonces ahora con esta ley reglamentaria vamos a poder mejorar el salario de los mexicanos. Pues sí, ahí hay un trabajo bárbaro, fíjate, sobre los 117 pesos, ¿no? 1,330 en los Estados Unidos, 1,330 pesos diarios, 1,550 pesos diarios en Canadá. Entiendo que las condiciones económicas son diferentes, pero las diferencias son abismales y seguimos... Ahora el presidente Trump habla de que México tiene un superávit en la balanza comercial de cientos de millones de dólares, pero yo sí quisiera hacer un reconocimiento a la mano de obra calificada que tiene México. Podemos hablar de que sí hay muchos trabajadores que pues no cumplen o abusan en su tema laboral, pero quiere decir que México no solo hay que reconocerlo los bajos salarios, sino que hay una mano de obra calificada que puede armar automóviles, que puede fabricar otro tipo de productos de clase mundial, y que eso permite a México, dentro de muchos problemas que tenemos, pero que podemos presumir una muy buena mano de obra, claro, también ejecutivos empresariales mexicanos, pero podemos competir. Y ahora esta es una de esas bondades, Pedro, que también tenemos que resaltar. Van a poder tener un mejor ingreso paulatinamente, esperemos que no sea tan paulatinamente. Exacto. Y eso pues nos hará evidentemente pues tener un apoyo en este sentido laboralmente para el crecimiento. Sí, o sea, tenemos que tener un salario competitivo para que nuestros productos sean atractivos, pero no tanto como para regalar estas habilidades de las que tú hablas, que pues si comparamos a los vehículos, fíjate, los ensamblados, por ejemplo, vehículos ensamblados en México con respecto de los ensamblados en Brasil, la diferencia es abismal. La durabilidad de los vehículos mexicanos es muchísimo más importante que la brasileña, y de ahí tenemos un montón de ventajas en donde también hay una mente de obra que tiene que ser explotada, hay gran talento, hay todo, ¿no? Yo creo que ahí hay... Te emociona como mexicano escuchar lo que tú estás diciendo, porque, bueno, comparando, y perdón, yo no tenía ese dato, que bueno que lo estoy ahora escuchando de tu parte, el saber que de veras que tenemos una mano de obra muy bien calificada. Sí. No solo son los porque ahí el presidente Trump, pues al hablar de que México es competitivo solo porque tenemos bajos salarios y por eso vienen las empresas, pero aquí no va a venir una armadora de cualquier parte del mundo si no hubiera aquel mujer o hombre que con sus manos, con su inteligencia,
su talento, con sus cualidades, pueda llevar a cabo este trabajo. Hombre, pues eso, imagínate. La ley laboral a mí me emociona como mexicano, que aquellos pues están cumpliendo con su horario, están cumpliendo cabalmente con su labor cada día en las fábricas, en la industria mexicana, nacional o extranjera, puedan tener un mejor ingreso. Pues mira, la General Motors, la empresa Ford Motor Company, la Chrysler de México, nacieron en México antes que Donald Trump, hace 85 años, y creo que se fijaron en cosas que a lo mejor Donald Trump todavía no ve. Miguel Ángel Chico Herrera, te agradezco mucho, te abrazo. Y Pedro, decirte que no es que sacamos esta ley porque nos presionó Nancy Pelosi, sacamos esta ley porque tenemos que cumplir a los mexicanos. Pues mira, tenemos un acuerdo comercial. Y yo creo que si es un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, el hecho de que haya opiniones de los tres países no quiere decir que atenten en contra de nuestra soberanía. Simplemente, mira, vamos a verlo así. Nancy Pelosi es demócrata, Donald Trump es republicano y nosotros estamos en medio de una elección en donde o se queda el señor Donald Trump otros 4 años en la Casa Blanca o se va. Y ahí México es un factor fundamental para que una cosa suceda o la otra. O sea que, pues también me gusta este rejuego político porque en el fondo estamos siendo parte actora de lo que serán las elecciones en los Estados Unidos. Gracias, Miguel Ángel. Pedro, el agradecido soy yo, que tengas buen fin de semana y buena Semana Santa. Gracias, igualmente para ti.